Hola, hoy vamos a hablar en este nuevo vídeo sobre una publicación que ha salido recientemente, apenas hace 15 días, el 16 de noviembre, con nuevas definiciones para el kilogramo y el mol. He decidido hacer este vídeo porque la verdad es que no nos viene como ni pintado, porque acabamos de hablar sobre lo que es el mol, el número de Avogadro, cómo Cannizzaro calculó las masas atómicas mediante el método este de las densidades, y de ahí pudimos intuir, se pudo dar una definición al mol refiriéndose al peso de sustancia, un peso específico de una sustancia. Para cada elemento pues tiene un peso, ¿no? También podemos definir el mol como la cantidad de materia que posee tantas entidades, sean átomos, moléculas, electrones, como el número de Avogadro. El número de veces el número de Avogadro. Pero bueno, la definición actual de mol también la comentamos y básicamente es el número de partículas igual al contenido en 0,012 kilogramos de carbono 12, el isótopo 12 del carbono. Eso era el mol. En esta publicación la verdad es que hablan del kilogramo y del mol. ¿Qué dicen? Bueno, sobre el kilogramo lo vamos a pasar muy rápido, simplemente por curiosidad, porque nos interesa más el mol. Sobre el kilogramo, que bueno, que desde 1889 se toma como en el sistema internacional, en unidad del sistema internacional, la masa del kilogramo referida a lo que pesa exactamente esta barra de aquí, que es de platino e iridio. Se ve que hay varios, según hablan aquí en la revista, hay varios prototipos repartidos por diferentes países. Y bueno, es una barra que hay aquí dentro, es esta de aquí. Como vemos, está protegida, hay un vacío para evitar la corrosión lo máximo posible y que esta medida se desvíe lo menor posible con el tiempo. Pero bueno, está llegado un momento que ya no es suficiente y quieren dar otra definición, otra magnitud al kilogramo. Y bueno, aquí te explican que han entrado en competición dos experimentos y el ganador ha sido uno que va a relacionar el kilogramo con la constante de Planck, que bueno, es una constante física, con un experimento con unas balanzas muy precisas. Bueno, todo esto lo pone aquí, bastante interesante, lo pone por aquí y ya está, ¿no? Han calculado la constante de Planck con estas balanzas de aquí, Key Balance, que lo podéis buscar, está bastante interesante. Sabe que son balanzas ultra precisas que utilizan campos magnéticos y campos eléctricos. Entonces, como podemos medir exactamente o medir con muchísima precisión es la corriente eléctrica para inducir campo magnético, pues bueno, pues han utilizado esto. Pero este experimento competía con otro experimento, que es el que a nosotros nos interesa para explicar el mol. Y este es el que han elegido para dotar al mol de un nuevo significado. No es que vaya a cambiar el concepto de mol, pero ahora en vez de decir que es el número de unidades de partículas igual al número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12, pues bueno, pues van a optar por referirlo al número de Avogadro. Simplemente al número de Avogadro. El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, partículas, como el número de Avogadro. Entonces, aquí ahora el secreto está en hacer un cálculo preciso del número de Avogadro. Y vamos a explicar el método que han utilizado con unas esferas de silicio 28. El método es bastante interesante. Este proyecto se llamó Proyecto Avogadro. Y la verdad es que se hizo en el 2015. Lo que pasa es que el objeto de esta publicación es que el kilogramo se va a referir a la constante de Planck y el mol al número de Avogadro, que ya ha sido calculado muy preciso, exactamente con este método de estas esferas.
Pues bueno, aquí lo que se ha hecho es, han fabricado unas esferas con una precisión increíble. Aquí hay una esfera, una máquina, que van a medir la relación de su volumen con el volumen de su celda unidad. Y ahora diremos lo que es la celda unidad. Estas esferas han sido dopadas con silicio 28. Sabemos que el silicio 28 es un isótopo, no es el único, es el más abundante en la naturaleza. El silicio 28, por ejemplo, el silicio 28 está de forma natural en un 92,23%. También tenemos el silicio 29 con un 4,67% y el silicio 30 con un 1,1. Hay más, pero ya están en proporciones bajísimas. Entonces la han dopado con silicio 28. ¿Por qué? Pues para poder medir con muchísima precisión, primero para que sea muy puro, medir con muchísima precisión su masa. Estas esferas, según comenta la publicación, son las más perfectas que se han creado nunca. Dicen que la perfección alcanza a nivel casi atómico. Todo está aquí, lo podéis buscar. Y aquí se explica de una explicación. Bueno, se ha dopado con silicio 28. Vamos al proyecto, que es el que nos interesa. Y se ha llegado a esta pureza de silicio 28. O sea, se ha llegado hasta el 99,995% de silicio 28 en estas esferas. Aquí tenemos una imagen de las esferas. O sea, son esferas perfectísimas. Todas de silicio 28. Pone que han hecho varias. Bueno, se puede leer. Está muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. Aquí te comenta cuál es la fórmula con que han calculado el número de Avogadro. Pero nosotros vamos a desarrollar esto. Lo vamos a explicar, lo vamos a desarrollar hasta ver hasta cuándo. O sea, cómo han llegado a esta fórmula. Y el por qué se desechó este método para calcular la masa. Porque también buscaban con este método a ver si el kilogramo, para calcular o para definir el kilogramo. Pues bueno, hemos dicho que han dopado las esferas con silicio 28 hasta enriquecerlas hasta esta pureza. Lo que se trata, pues el experimento consta en que es una interferometría que se hace en esta máquina de aquí, ¿vale? Ya he comentado que lo que se mide es el volumen, quieren relacionar el volumen de la esfera con el volumen de su celda unidad. ¿Qué es una celda unidad? Cuando nosotros tenemos algo en forma cristalina, y esto es una de las razones también por la que se ha elegido el silicio, porque forma unos cristales muy puros y se sabe muy bien, hay muchos datos sobre su estructura cristalina. Cuando nosotros tenemos una estructura cristalina, hay una unidad mínima que se repite, ¿vale? Esa unidad mínima que se repite se llama celda unidad. En este caso es esta. Esta es la del silicio. Otros elementos cristalizan en otros sistemas, romboédrico, tetragonal, bueno, diferentes sistemas. El silicio en uno cúbico. Entonces, lo que se trata es de medir con muchísima precisión este parámetro de celda, la longitud de uno de los lados del cubo, ¿vale? Porque en el silicio se sabe que exactamente hay 8 átomos dentro de este cubo. Entonces, esto es la unidad mínima que se repite. Un cristal de silicio son cubos de estos, con esta estructura interior, de estos átomos, con esta disposición, que se repite uno al lado del otro, otro por aquí, exactamente igual, bum, bum, repitiéndose. Eso es su celda unidad. Así por encima, porque no vamos a entrar ahora en cristalografía, lo haremos cuando toque. Entonces van a relacionar el volumen de este cubo con el volumen de la esfera. El volumen de este cubo, por lo tanto, para poder calcularlo es prioritario poder calcular esta distancia con muchísima precisión. Entonces únicamente el volumen de un cubo es
al cubo. Esto y por la profundidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los parámetros importantes en este experimento? Vamos a ver cómo se ha llegado a esta conclusión y qué dato, qué número de Avogadro se ha obtenido y con qué precisión. Pues bueno, es importante, voy a poner aquí, vamos a llevar V sub 0 al volumen de la celda unidad. De la celda unidad. Que es básicamente al cubo. Al cubo. N al número de átomos contenidos en la celda unidad. La celda unidad. Sabemos que para el silicio es este. Son 8. AM, la masa molar. La densidad. Aquí está el kit de la cuestión, que luego lo comentaremos. La densidad tiene que ser igual para la celda unidad que para la esfera entera. Ahí está el kit de la cuestión. Vale, ¿cómo hemos llegado a esta ecuación para calcular el número de Avogadro? Pues empezamos diciendo que la masa de la celda unidad, voy a hacerlo sub 0, la celda unidad, es igual a la densidad por el volumen de la celda unidad. La definición de masa o de densidad, que es la masa partido del volumen. Lo mismo da. Eso es cierto. También tenemos que el número de moles, sabemos, voy a poner aquí número de moles, ¿vale? N sub 0, para no confundirlo esto. Número de moles es la masa partido la masa molar. ¿El número de moles de qué? De la celda unidad. ¿Cuántos moles son estos átomos que hay aquí? Básicamente. Si sustituimos la masa por la definición de masa de aquí, tenemos que esto es densidad por el volumen de la celda unidad partido la masa molar. ¿Qué hacemos ahora? Si multiplicamos esto por el número de Avogadro, serán los átomos contenidos en la celda unidad, ¿no? Porque estos son los moles de la celda unidad. Cuando nosotros calculamos el número de átomos de algo, cogemos los moles, lo multiplicamos por el número de Avogadro, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos esto por el número de Avogadro, ¿qué tenemos? N, los átomos de la celda unidad. N sub 0, número de moles de la celda unidad por el número de Avogadro. Es igual al número de átomos de la celda unidad. Vamos a ponerlo así. Y tenemos la densidad, el volumen de la celda unidad, el número de Avogadro y la masa molar. La masa molar. ¿Ahora qué? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la densidad de la esfera, que es igual a la densidad de la celda unidad, porque esta esfera es un cristal con una densidad, será la misma que de la celda unidad, porque es esto repetido, ¿vale? Es igual a la masa de la esfera por el volumen dividido, el volumen de la esfera. Voy a ponerlo. Masa de la esfera
dividido por el volumen de la esfera. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituir esta densidad aquí, porque es la misma. La densidad de la esfera es igual a la densidad de la celda unidad. Sí, pues bueno, tenemos que n es igual a la masa de la esfera, volumen de la celda unidad, número de Avogadro, volumen de la esfera, masa molar. Y aquí vamos a hacer una parada para comentaros por qué no se eligió este método, ¿vale? De aquí directamente podemos despejar la masa de la esfera. Y podríamos saber cuál es esta masa con precisión. Vamos a despejar y tenemos que la masa de la esfera es igual a la masa molar partido del número de Avogadro por el volumen de la esfera, el volumen de la celda unidad, por esta sería una expresión válida para calcular la masa de la esfera. Pero ¿qué sucede? Que va a depender mucho de la precisión que tengamos en el número de Avogadro. Con un número de Avogadro muy preciso, más preciso. Esto se utilizó con el número de Avogadro que había en aquel entonces, cuando hicieron este experimento, que no es el actual, porque el actual lo vamos a calcular ahora. Y obtuvieron una precisión o una incertidumbre, ¿vale? Una incertidumbre de 1.10 elevado a 8, que es básicamente la incertidumbre que había ya en el kilogramo, ¿vale? En el kilogramo utilizando el cilindro ese que hemos visto de platino e iridio. O sea que no se mejoró mucho, ¿vale? Entonces se desechó este método para calcular el kilogramo. Pero si nos damos cuenta, operando un poco, podemos ver que sí que podemos calcular el número de Avogadro de aquí, porque se nos va a hacer independiente de la masa de la esfera. ¿Por qué? No independiente de la masa, pero no vamos a necesitar la masa de la esfera. ¿Por qué? Vamos a despejar aquí el número de Avogadro. Bueno, aquí en esta ecuación podemos ver que esto de aquí corresponde a la masa de un solo átomo y esto de aquí correspondería al número de átomos en un volumen, ¿vale? Simplemente por hablar un poco de esto. Vamos a despejar el número de Avogadro. Despejamos el número de Avogadro y ¿qué tenemos? De aquí mismo. El número de Avogadro es igual a n átomos en la celda unidad volumen de la esfera masa molar, esto pasa dividiendo y esto pasa dividiendo, masa de la esfera y el volumen de la celda unidad. Esto de aquí es la inversa de la densidad, por lo tanto podemos decir que el número de Avogadro es igual a n átomos de la celda unidad, que es 8, la masa molar, el volumen de la celda unidad, que hemos dicho que es A por A y por A, al cubo,
partido la densidad, que es exactamente la expresión que tenemos aquí. Por eso el experimento consta de: se puede medir la densidad de la esfera, n es 8, esto lo medimos con este experimento, la interferometría, y la masa molar, puesto que hemos enriquecido tanto el silicio con silicio 28, con un experimento que tampoco viene al caso, que se llama espectrometría de masas, podemos calcularla con muchísima precisión. Con muchísima precisión. De hecho, así se calculó la pureza esta. De ahí hacer esto. ¿Vale? Para tener esto con una precisión aceptable, el experimento trata de encontrar este parámetro y así calcular el número de Avogadro. Y con esto se obtuvo un número de Avogadro. Aquí está. Creo que está aquí. Resultados. Aquí, 2015. ¿Vale? 2014 se calcula y el 2015. ¿Vale? ...6,022, que es el que utilizamos normalmente, 140, 7, 6, y estas son las cifras que bailan, ¿vale? Ahí está la imprecisión, la incertidumbre, por 10 elevado a la menos, perdón, a la 23 gramos, mol a la menos 1. Y este es el número de Avogadro. Por lo tanto, a partir de ahora, el mol ya no se va a definir como esta cantidad de aquí, el número de partículas como átomos de carbono 12 hay en 0,12 kilogramos, sino un mol es la cantidad de materia que contiene este número de especies dentro, partículas, la que sea, moléculas, átomos, electrones, radicales. Esta es la nueva definición de mol. Aquí se ve la precisión. Perdón, esto es negativo. Se ve la precisión aquí, para este caso, para el número de Avogadro. Este era, recordar, no, es que aquí es mayor que aquí, aquí está peor que aquí. Bueno, no, es la incertidumbre, pero esto es para el kilogramo, por eso no se eligió esta. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de la del número de Avogadro. Pues nada, solo quería hablar de esto porque lo veía bastante interesante, lo veía curioso, y puesto que estábamos hablando de todo esto ahora, del número de Avogadro, de un poco de los cálculos que hizo Canizaro, del mol, y bueno, creo que es el momento para verlo. Era curioso y bueno, así ha quedado. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos ya en los siguientes vídeos. Un saludo.